Uno de los temas que vimos que nos parecía interesante plantear en las personas que están trabajando en empresas del agro tiene que ver con el estilo. ¿Por qué hablamos de un mito? ¿No? Porque asumimos que hay una forma de liderar equipos en el agro que tiene que ver con la tradición, con la historia, con las generaciones que han manejado ese campo, con la cultura de ese lugar. Es un tema que amerita mucha reflexión y que se habla mucho, ¿no? De cómo son los líderes, más allá de cómo son como personas, también su estilo de liderazgo es algo que se habla, y nosotros nos pareció interesante tocar el tema justamente para desmitificar un poco algunas cosas que surgen alrededor de la palabra estilo. Lo primero que les quiero decir es que la idea es, el sentido del espacio es plantear que no hay un estilo que alguien tenga, que uno no es el estilo que tiene, que uno no es el estilo, sino que uno tiene que ir cambiando, puede ir cambiando y puede ir haciendo estilos a medida que va avanzando, ¿no? La literatura más clásica nos dice que hay diferentes estilos, que uno elige un estilo y actúa con ese estilo todo el tiempo, es como su estilo, ¿no? Entonces me pareció importante hacer un pequeño repaso de algunas ideas, como para que pongamos en común el tema del estilo y de dónde viene. Me parece, el primer punto que todos van a poder reconocer es que liderar un equipo en realidad responde a un contexto, no ocurre en un vacío. ¿Sí? Se lidera un equipo en un contexto determinado, en un año determinado, en una situación determinada de la empresa, con una estrategia determinada. Esa empresa tiene una historia determinada y tiene individuos determinados. Entonces ya ahí tenemos una situación de encastre de cada uno de esos elementos que es muy particular a cada empresa. Es muy difícil decir, si vos tenés gente joven, lidera así, si tenés gente grande, lidera así. Tiene mucho que ver el contexto, la estrategia, la historia, sobre todo, de esa empresa, quiénes fueron los líderes representativos de esa empresa en el pasado, cómo fueron los estilos de los dueños, si es que hubieron dueños liderando, si hubieron administradores liderando, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, la estrategia quiere decir, se pretende profundizar el modelo que hay, se pretende abrir un modelo nuevo, se pretende lograr nuevas cosas, innovaciones, mantener lo que hay, expandirse, es decir, todo eso va configurando un análisis en particular que hace que uno pueda decir, bueno, ¿cómo tengo que ser yo entonces? La clave de este primer punto es decir que el liderazgo responde a un diseño. Lo más lejano a un buen liderazgo es decir, así soy yo y entonces así lidero. Es decir, mi personalidad se transparenta y mi liderazgo tiene que ver con mi personalidad. En realidad, el buen líder y su personalidad es un detalle anecdótico. El buen líder tiene su personalidad por un lado y el diseño de su estrategia de liderazgo por otro. Va a tener más o menos dificultades con ser ese líder, por una cuestión de su resistencia, sus cuestiones personales, pero en el fondo, el buen líder es un líder que diseña su intervención en ese equipo, su liderazgo en ese equipo. Entonces, el segundo punto que me parece importante marcar, una vez que hablamos de que el liderazgo es un diseño, tiene que ver con revisar mi propia historia, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con este rol que tengo que tener en esta empresa, con este contexto, con esta historia, con estos individuos y con esta estrategia? Es decir, ¿cómo me fue a mí en otras empresas donde trabajé de esta manera? O con otros equipos que intenté esto mismo. Es decir, un poco revisar y hacer una puesta a punto de mi propia historia. O sea, contarme de vuelta mi propia historia. Muy pocas personas tienen el hábito de pensar en su propia historia de manera crítica, ¿no? De decir, sí, la verdad que yo intenté esto y no me fue bien. Entonces fui así con un equipo que quería el mismo objetivo que tiene esta empresa en este momento, o mi empresa en este momento, y no me funcionó. Pero no funcionó porque falló el equipo, fallé yo, ¿qué pasó? Es decir, una revisión crítica de la historia de cada uno como líder es importante antes de empezar un recorrido diseñado. Insisto con esto, el liderazgo es un diseño, no es así es él y entonces así es como líder. Entonces, revisar este tema de la historia de cada uno nos ayuda a clarificar puntos ciegos, sobre todo, ¿no? Es decir, cosas que por ahí yo no me doy cuenta, cosas que alguna vez me dijeron y no le presté mucha atención, feedback que recibí que no presté mucha atención. Bueno, este es el momento de poner todo eso en un listado, armar, qué aprendí, tengo que ser de esta manera, entonces, ¿cómo me fue siendo de esta manera? ¿Cuáles son mis resistencias a ser de esta manera? Y sobre todo, este es un momento también para identificar ciertas cuestiones que tienen que ver con actitudes que uno puede desprenderse, que uno puede decir, la verdad es que no quisiera seguir siendo así, ¿no? Porque así como fui en ese momento no me funcionó o no me fue válido. Hay cuestiones, yo podría decir en la experiencia trabajando con líderes de empresas, cuestiones que podemos considerar patológicas, ¿no? Como la paranoia, como la manipulación, la obsesión por el control.
esta cuestión de seguro que todos me quieren robar, todos me quieren hacer algo, todos están buscando la forma de lastimarme o de herirme o de lo que sea. Son conductas que uno por ahí puede hacer un ejercicio consciente de decir, la verdad, siempre me manejé así, pero creo que ya no quiero manejarme así. Es decir, hay una revisión necesaria de uno en su ser para poder verdaderamente implementar aquel diseño que surge de este análisis de contexto, historia, estrategia e individuos. Los que saben un poco de estilos de liderazgo saben que los nombres son clásicos, ¿no? El autocrático, el democrático, el afiliativo, como si fueran recetas que uno puede tomar y decir, listo, yo voy a ser un líder autocrático, voy a ser un líder democrático. Los que han visto el texto que publiqué saben que mi teoría es que en realidad tenés que tener la capacidad de ser todos y tenés que juzgar muy bien cuándo ser, de qué manera, antes de asumir que uno es de una única manera. No hay tal cosa como tengo un estilo, ¿no? Yo soy un líder democrático, yo soy un líder afiliativo, yo soy un líder participativo, yo soy un líder lo que sea. No hay tal cosa como esa porque el contexto y todo lo que va pasando va requiriendo que uno tenga flexibilidad, plasticidad para moverse. Entonces me pareció interesante compartir con ustedes algunos criterios que podríamos decir es como el que dice, ¿qué pasa si yo armo mi propio estilo? ¿Qué pasa si yo, por este análisis que hago diagnóstico, me doy cuenta que son estas las cuestiones que a mí me interesan? En mi análisis de lo que pasa con los estilos, hay 10 puntos que me parecen que son interesantes de analizar en cuanto a lo que conforma el estilo. Y los pongo en prioridades, así que los voy contando así, de esta manera tan simple, les voy contando por dónde creo que va. Me parece que lo primero tiene que ver con la confianza. En cuanto a estilo, digo, ¿no? O sea, voy a ser de una manera, voy a dar confianza a mi equipo, voy a quitar confianza, voy a desconfiar. Estas son todas cuestiones que uno va decidiendo en base al equipo que tiene, ¿no? La historia que tiene ese equipo, quiénes son esos individuos, como les decía recién. Individuos, contexto, estrategia, historia. Entonces, la confianza es un punto fundamental del estilo. Soy una persona que primero confía y así arranca cualquier vínculo con el equipo, o primero desconfía, ¿no? Ese es el primer punto, que la persona que está siendo liderada por uno es lo primero que siente. No confía en mí, no me cree, no apuesta, no proyecta en mí. Es el primero que siente la persona, es que el líder no confía en ellos. Y hablo de líder en el ideal de los casos, ¿no? Seguramente al principio sea solamente el jefe. Muy difícil que uno se sienta liderado por una persona que no confía en uno. O sea que desde el vamos, la elección de no confiar en el equipo seguramente equivalga a quedarse solamente como jefe y perderse la oportunidad de liderar. El segundo punto tiene que ver con el vínculo, es decir, la calidad de ese vínculo. ¿Es un vínculo cercano? ¿Es un vínculo lejano? ¿Hay un involucramiento personal? ¿Soy solamente un compañero de trabajo? No sé nada de su vida, él no sabe nada de la mía, ella no sabe nada de la mía, yo no sé nada de la suya. Es decir, hay una decisión ahí de vínculo cercano o distante, que también tiene que ver con el estilo. Es decir, cómo voy a manejarme con este equipo en particular. Por otro lado, tenemos la cuestión de la legitimidad, que es decir, voy a buscar ser un líder legitimado, o sea, que permanentemente esté midiendo cuán legítimo soy para esta gente. ¿Quiero que esta gente me vea como un líder legítimo? ¿O me da igual si me ven o no me ven? Por supuesto que si no me interesa la legitimidad, difícilmente esté en un rol de liderazgo, ¿no? Pero estoy hablando de todas posibilidades que hay en el análisis que yo puedo hacer. Entonces, hay una legitimidad de origen, que yo fui nombrado como referente de este tema, en esta empresa, en este proyecto, en esta situación, y hay una legitimidad que yo puedo obtener de estas personas que confirman que yo soy la persona para ese puesto. Es decir, yo puedo sentirme muy preparado para un puesto, sentirme legítimo en ese puesto, no una paracaidista, no una persona que no tiene mérito. Tengo mérito, pero mi equipo no lo ve. Mi equipo no ve mi mérito. Entonces ahí puedo decir, no, yo necesito que mi equipo me legitime, o con mi legitimidad de origen es suficiente. Son las 3 primeras cuestiones que para mí son súper importantes: la confianza, el vínculo y la legitimidad. Todo lo demás cae en cascada a partir de ahí. En el cuarto punto que quiero compartirles a ustedes es el tema de la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo voy a tomar decisiones? ¿Voy a tomarlas de manera solitaria y permanentemente concentrando la toma de decisiones, o voy a participar a las personas en esa toma de decisiones? Un poco la base del estilo que siempre se habla en los textos, que es democrático, autocrático, ¿no? Como que tomo las decisiones en consenso, las tomo solo y las comunico. Esto también es una cuestión de estilo
pero claramente que esa no es férrea, es decir, hay decisiones que puedo tomar en equipo y otras que puedo tomar en soledad y comunicar, y otras que necesito un consenso para avanzar. Que esto también tiene que ver con el quinto punto, que es el poder, que tiene que ver con, soy un líder que tiene un estilo de poder distribuido, es decir, en ciertos sentidos y en ciertas situaciones hay gente que tiene el poder, porque tiene el poder del experto, porque tiene el poder del que está en terreno, porque tiene el poder, es decir, yo distribuyo poder y empodero a las personas, o concentro poder y permanentemente me posiciono a mí en el centro de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Estas son decisiones. Van viendo que algunas decisiones van más para el lado del jefe, algunas más para el lado del líder, pero este mix que estoy contando puede hacer más difícil esa categorización tan blanco-negro, ¿no? Jefe o líder. El sexto punto que quiero compartirles es el tema de la energía. Es decir, ¿de dónde se nutre mi equipo para tener energía para avanzar? Es un equipo que se nutre de la inspiración, de una visión, de un sueño, de una meta, de una cosa que a todos nos redunde en realización personal. Es un equipo que obtiene su energía de eso y está en el ideal, en lo aspiracional, o es el miedo, por ejemplo, ¿no? Como, che, no, hagamos esto porque si no pasa tal cosa. O sea, como diciendo, evitemos que pase esto que nos da miedo, entonces vayamos a buscar este objetivo. El tema de la energía es un tema súper importante. Pocos líderes realmente se dedican a amasar y construir energía, capital energético. Piensan que la gente trabaja porque tiene que trabajar, entonces pocas veces se trabaja realmente en la idea de dónde obtiene la energía el equipo. Así que hay un punto importante. El séptimo punto tiene que ver con la apertura de información, ¿no? Es decir, yo comparto información con las personas, comparto la estrategia, comparto la visión, o les comparto los pedazos de información que necesitan para tomar decisiones. El tema del desarrollo también, ¿no? Desarrollar a las personas o dejarlas donde están. O sea, yo trabajé con una persona 4 años y está igual que como yo la conocí hace 4 años, o no. En estos 4 años la persona desarrolló, potenció, ahora es así, puede hacer esto, puede ser esto. El noveno punto es un punto clave, que es el punto de la representación. O sea, yo ante terceros hablo en nombre de este equipo y defiendo a mi equipo y pongo el pecho a las balas por este equipo, o cuando llegado el momento digo, bueno, no sé, hay que ver fulano, sultano, mengano, es decir, permito que cualquier cuestión exterior atraviese al equipo. Todo lo que le estoy diciendo, por supuesto, ¿no? La confianza, el vínculo, la legitimidad, la toma de decisiones, todos estos puntos redundan en una cuestión de clima, ¿sí? O sea, cómo se vive, cómo es la experiencia de ser parte de ese equipo. Y el líder puede verse como un guardián de ese clima o como un observador de esa situación, como diciendo, no sé, hay mal clima en el equipo, habrá que ver con qué tiene que ver. Entonces, en la cuestión del estilo, trascendiendo ya las bases iniciales, este tema de soy democrático, autocrático, afiliativo, etcétera, tiene que ver con cómo yo combino, cómo yo ecualizo, cómo yo regulo cada una de estas 10 variables que van con el estilo que yo puedo tener. Y que tiene que ver también, como les decía, con el conflicto que puede haber entre lo que a mí me nace y lo que diseño para esta situación en particular y para este equipo que tengo a cargo. Entonces, no tiene que ver con lo que me quede más cómodo a mí, que es lo que le pasa a la mayoría de los líderes en el agro, ¿no? Es decir, soy como soy y así me conocen y tengo mis cosas buenas y mis cosas malas y bueno, pero sí, pero no. Es decir, tiene que ver con ser lo que me queda más cómodo, tiene que ver con ser lo que necesita esa gente con esa estrategia, en ese contexto, con esa historia. Que es algo, un análisis muy, muy sensible. Entonces, ¿cuál es el ABC que tenemos que seguir? Tenemos que dedicar tiempo a hacer esas primeras entrevistas, hablar con nuestra gente, entender qué esperan, qué necesitan, hacer un buen diagnóstico que nos permita hacer un diseño en base a estos 10 indicadores que les dije, ¿no? Si este equipo viene de una experiencia difícil, yo necesito tener el tema de la energía, seguramente la energía, la inspiración y el motor va a ser muy importante. Si este equipo viene de una experiencia muy positiva, la energía va a ser otra, por lo tanto eso va a tener va a meditar otro diseño. Pero en conclusión, la idea del estilo como diseño es diferente a la idea del estilo como lo que me nace. O sea, el estilo como lo que viene, yo soy así, ¿no? Entonces, construir una disociación entre cómo soy versus cómo tengo que ser, ese es el desafío del buen líder. Que la gente no sepa realmente cómo uno es, sino que sepa que esa persona está ahí
para estar justamente al servicio de ese contexto, de esa estrategia y de esos individuos. Entonces, independientemente de lo que a mí me fluya, me nazca, me salga, tengo que hacer foco en qué se necesita. Por lo tanto, el desafío, el trabajo finito es identificar qué es lo que más me va a costar. Porque yo soy bastante desconfiado y este equipo lo que necesita es un líder que confíe en ellos. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me va a costar para ser el líder que este equipo necesita? Bueno, me va a costar el tema de la confianza porque yo tiendo a ser desconfiado. Perfecto. Tomo conciencia de eso y al tener conciencia de eso lo que logro es, en cada situación donde estoy siendo desconfiado, decir, esto es un tema mío, no es un tema del equipo. Yo traigo esto conmigo, yo soy desconfiado, pero este equipo necesita confianza. Entonces, esta mentalización, este trabajo con uno mismo es fundamental para poder justamente lograr ser el líder que el equipo necesita. Y acá me parece importante también establecer, como último punto, establecer puntos de revisión, porque yo por ahí parto de un supuesto al inicio de un trabajo con un equipo, parto de un supuesto que después cambia, ¿no? Este mismo equipo quizás en 3 meses, 4 meses tiene otra energía, tiene otra situación, y eso amerita que yo no me mantenga rígido en un diseño que ya no corresponde a ese contexto. Esto también es importante. Cuando uno viene, por ejemplo, un líder nuevo a ordenar algo que está desordenado. Perfecto, ya lo ordenaste, ya está. Ahora aflojá. No, ahora sigo en modo ordenador, aunque la cosa ya esté ordenada. Bueno, no tuviste el timing para revisar tu estilo en base a el cambio que hubo en el contexto y el cambio en los individuos. Entonces, es dinámico, no es tan fácil como decir, elijo uno de estos 5 estilos que están en los libros y voy por ese. En el mismo día puedo tener que cambiar de estilos, esto es así, pero lo más importante, como mensaje que quiero dejarles para cerrar, es la personalidad de uno es un factor anecdótico, del que nadie debería enterarse, ¿sí? No, porque fulana es así, entonces por eso desconfía. No, porque fulano es así, por eso es gritón, ¿sí? La personalidad del líder tiene que estar preservada de su equipo, y nadie debería poder tener una opinión sobre la personalidad del líder. Tiene que tener sobre la calidad de líder que es, y eso tiene que responder a un diseño, y no a una facilidad o a una cosa de así me sale ser y así soy. Así que bueno, estas son las ideas que quería compartir con ustedes así a modo general, para no entrar en tanto tecnicismo, pero sí decirles de que lo más interesante de este ejercicio es que ustedes conozcan cuáles son sus propias cuestiones con estas cuestiones de estilo. ¿Qué les cuesta más? ¿Qué les cuesta menos? ¿Por qué? ¿Qué pasó en su historia que los hizo como son? ¿Su historia como líder o su historia personal? Y revisar eso constantemente, ¿no? Porque es muy difícil, el lugar del líder es muy solitario, es muy difícil que la gente sea sincera y transparente, a veces no lo son, a veces son familia, no lo pueden ser, a veces son tus empleados, tienen miedo a que vos los eches y te son sinceros, un montón de cuestiones que te hacen vivir en un punto ciego permanente. Entonces, mucho ejercicio de introspección, mucho de grabarse en reuniones y después escucharse. Che, pero ¿por qué dije esto? Pero mira esta frase que usé, mirá esto que dije. Mucho de eso para poder justamente editarse y decir, ahora acá está, esto es lo que me está costando dar el poder, me está costando habilitar la toma de decisiones, me está costando desarrollar a otros, me está costando todo esto. Ese es el trabajo interno que hace el líder consigo mismo para poder ser el mejor líder que ese contexto, esa estrategia y esas personas necesitan. Así que bueno, con esto cierro esta idea y seguramente hayan preguntas que podemos charlar más tarde, pero quiero darle paso a Martín y a Fernando que también tienen sus charlas preparadas.